Ciudad Neón, una metrópolis desbordante, bañada en el brillo artificial de anuncios holográficos y letreros de neón. Torres de cristal y acero perforaban el cielo ahogado por el smog, monumentos a la avaricia corporativa. Abajo se extendían barrios marginales en decadencia, donde los desechados y olvidados se amontonaban en las sombras. Víctor navegaba por las calles atestadas, sus sentidos abrumados por la cacofonía de ruido y luz. El aire vibraba con el zumbido de los autos voladores y el parloteo de las interfaces de realidad aumentada. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías, sus voces perdidas en el estruendo. El hedor a ozono y plástico quemado flotaba en el aire. Víctor sintió una punzada familiar de desconexión. En medio del caos era una isla, a la deriva en un mar de sobrecarga sensorial. Víctor se metió en un puesto de ramen cercano, buscando refugio del implacable asalto a sus sentidos. El aroma familiar del caldo y los fideos ofrecía una pizca de consuelo en la jungla urbana. Pero incluso allí, en medio del vapor y el murmullo de las conversaciones, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El mundo parecía brillar en los bordes como una proyección defectuosa. Víctor se pasó una mano por el pelo corto, sus dedos rozando el frío metal de sus implantes craneales. Los implantes eran una necesidad, un salvavidas en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. Mejoraban sus habilidades cognitivas, le permitían interactuar con los vastos flujos de datos de la ciudad, pero también servían como un recordatorio constante de lo que había perdido. Sus recuerdos estaban fragmentados, incompletos. Destellos de una vida antes de Ciudad Neón, antes del aumento. Una casa de la infancia bañada por la cálida luz del sol. El olor de la cocina de su madre. La risa de sus amigos. Pero estos recuerdos eran fugaces, como susurros de un sueño olvidado. Sabía que no era como los demás. Las personas a su alrededor se movían con una certeza, un sentido de propósito que él no podía comprender. Sus pensamientos y emociones le parecían ajenos, filtrados a través de la lente digital de sus implantes. Anhelaba la conexión, un sentido de pertenencia, pero cuanto más intentaba aferrarse a ello, más se le escapaba. Más tarde, mientras Víctor yacía en su pequeño apartamento, con el brillo neón de la ciudad filtrándose por las grietas de las persianas, un pensamiento inquietante echó raíces en su mente. ¿Y si sus recuerdos fragmentados no eran una falla, sino una característica? ¿Y si su sensación de desapego no era un error, sino una señal? Una señal de que la realidad que percibía no era más que una ilusión cuidadosamente construida. El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda. Siempre había aceptado los implantes, el aumento, como un mal necesario. Pero, ¿y si el precio que había pagado era mucho mayor de lo que jamás había imaginado? ¿Y si había sacrificado su propia humanidad en el altar del progreso? Intentó alejar el pensamiento, racionalizarlo. Era solo el estrés, la sobrecarga sensorial. Tenía que serlo, pero la semilla de la duda se había plantado y crecía con cada momento que pasaba. Estaba a la deriva en un mar de incertidumbre, aferrándose a los restos de sus recuerdos fracturados. Sección 4. Descartes en el desierto digital. Las palabras de Descartes resonaban en su mente. Pienso. Luego existo, pero ¿y si ya no era capaz de pensar de forma independiente? ¿Y si sus pensamientos eran simplemente el producto de algoritmos, de flujos de datos cuidadosamente seleccionados, diseñados para mantenerlo dócil, obediente? Miró a su alrededor en su apartamento, los muebles desgastados, la pantalla de datos parpadeante, los restos dispersos de una vida a medio recordar. ¿Era algo de eso real? ¿O era todo una fachada cuidadosamente construida, diseñada para evitar que cuestionara, que viera la verdad? El pensamiento lo llenó de una profunda sensación de inquietud. Se sentía como una marioneta cuyas cuerdas eran tiradas por fuerzas invisibles. Tenía que liberarse, descubrir la verdad. ¿Pero por dónde empezar? Sección 5.
Un destello en el vacío. Mientras miraba fijamente al abismo digital, un destello de algo le llamó la atención, una sola palabra parpadeando en su visión por una fracción de segundo. Esperanza. Desapareció tan rápido como había aparecido, pero dejó una marca indeleble en su mente. Una chispa de desafío se encendió dentro de él, una negativa a aceptar su destino. Descubriría la verdad sin importar el costo, desentrañaría los hilos de su pasado, expondría a los arquitectos de esta elaborada ilusión. Su viaje acababa de comenzar. El destello de esperanza, por tenue que fuera, iluminaba un camino a seguir a través de la oscuridad digital. Lo seguiría donde quiera que lo llevara.